¿Sienten acaso esa punzada silenciosa, ese eco resonando en el abismo de la conciencia, que les susurra que la vida que viven no es más que una representación teatral meticulosamente orquestada? ¿Alguna vez han alzado la mirada hacia el velo de lo cotidiano, solo para percibir las costuras burdas de un guión oculto, redactado por manos que no pertenecen a este plano tridimensional? Si esa incomodidad metafísica les persigue, si perciben la prisión más allá de los barrotes visibles, entonces han llegado al umbral correcto. Aquí, donde la densidad de la verdad exige el coraje de la introspección, desmantelaremos la arquitectura de la matrix energética que nos aprisiona. Preparen sus receptores internos, pues el silencio que romperemos hoy no es el de una simple anécdota, sino el del más profundo y guardado secreto de la existencia humana. Para que este faro de revelación ilumine a otros peregrinos en la noche de la ignorancia, decreten su intención ahora mismo. Otórguenle un pulgar arriba a esta transmisión. Suscríbanse a la frecuencia de la sabiduría prohibida y como testimonio irrevocable de su compromiso, escriban en los comentarios: yo busco la verdad. Este acto no es trivial, es una firma vibracional que les ancla a la frecuencia del despertar. Durante milenios, la humanidad ha vivido bajo la ilusión de la autonomía, creyendo ser el pináculo de la creación, dueña de su destino. ¡Qué monumental ceguera! La verdad, revelada por el exjesuita Salvador Freixedo, tras décadas de inmersión en los archivos arcanos y la fenomenología del fenómeno ovni, es mucho más oscura y pragmática. Él no solo rompió el silencio eclesiástico, sino que expuso el mecanismo principal de control. No somos ciudadanos libres del cosmos. Somos, en esencia, ganado energético. Nuestra realidad, tal como la conocemos, es una vasta granja diseñada con precisión resonante para cosechar el producto más valioso y renovable del universo, la energía emocional humana. Profundicemos en este concepto de alimento. ¿Qué nutre a estas entidades invisibles que, según las tradiciones gnósticas, se denominan arcontes, y que, según Freixedo, operan a través de una compleja jerarquía interdimensional? El miedo, el dolor, la culpa, la devoción ciega, la fe extrema generada por el fanatismo, la angustia existencial, incluso el júbilo exacerbado y la adoración ritualística, son flujos energéticos de altísima potencia. La Iglesia, y cualquier otra institución de control masivo, no opera primariamente para salvar almas, sino para canalizar y amplificar estas emisiones vibracionales. La culpa inducida por el pecado, el terror al infierno, la devoción incondicional, todo ello mantiene a la conciencia sumisa y produce una constante emanación de baja vibración que sirve de banquete para estos cosechadores. Freixedo observó con horror cómo las estructuras religiosas, desde el dogma hasta el ritual, están perfectamente calibradas para maximizar esta producción de energía, manteniendo a miles de millones en un estado perpetuo de sometimiento espiritual y generando una realidad sintética. Esta dinámica no es nueva. Miren hacia las tablillas sumerias, los textos védicos, los mitos primordiales, los dioses antiguos, esos seres que descendieron de los cielos y manipularon nuestra genética, los Anunnaki. No vinieron como salvadores o creadores benévolos, sino como ingenieros genéticos y supervisores de la granja. Su intervención no buscaba elevar la conciencia humana, sino modificarla para que fuera más eficiente en la producción de esta energía vital. Crearon al Homo sapiens no a imagen y semejanza del amor divino universal, sino como una herramienta biológica capaz de generar sufrimiento y fe programados. La historia de la humanidad, con sus ciclos interminables de guerras, crisis económicas, pandemias y calamidades, no es un mero accidente caótico, es un patrón recurrente y deliberado, una manipulación cósmica diseñada para generar picos de miedo y dolor colectivo, garantizando así un suministro energético abundante. La realidad, en este sentido, es un mecanismo homeostático de sufrimiento. El fenómeno ovni, que tanto investigó Freixedo, no es la llegada de visitantes distantes, sino la manifestación moderna y tecnológica de estas mismas inteligencias controladoras, cambiando de disfraz para adaptarse a nuestra época secular. Antes eran milagros,
Ahora son avistamientos, pero el objetivo sigue siendo el mismo: mantener el misterio, la fascinación y, sobre todo, la generación de miedo a lo desconocido. ¿Cuál es entonces el antídoto? El despertar. La conciencia es la única chispa divina interna que no puede ser totalmente controlada y que las religiones han intentado esconder bajo capas de dogma. Cuando el individuo alcanza el silencio interno, cuando se niega a participar en la emisión de miedo, de culpa o de devoción vacía, corta el suministro. El poder del silencio y de la vibración alta, el amor incondicional y la soberanía personal, es el veneno para los arcontes, que solo pueden operar en las bajas frecuencias del caos y la desesperación. La batalla interna entre el miedo y el amor es el verdadero campo de batalla, y la elección de nuestra vibración es el único acto de libertad que nos queda en esta prisión. Es hora de recordar quiénes somos, parte integral de lo divino, y negar el papel de generadores de energía en este teatro cósmico de manipulación. La arquitectura de esta prisión no es física, sino vibratoria. Los gnósticos, aquellos visionarios que miraron detrás del velo, los denominaron arcontes, entes parasíticos de naturaleza psíquica, cuyas esferas de influencia interceptan y distorsionan la luz crística. No buscan nuestro exterminio, sino nuestro pastoreo. Necesitan la energía de la no libertad. La historia oficial es solo la fachada. Detrás de los reyes, los presidentes y los generales, opera un algoritmo de repetición. Las guerras, las hambrunas, las pestes cíclicas y las crisis económicas no son fallos del sistema. Son picos de rendimiento del sistema de cosecha. Piensen en el holocausto energético liberado durante la Gran Guerra. El miedo concentrado de millones de almas en desesperación. Ese dolor no se disipó. Fue absorbido, metabolizado. Se convirtió en el combustible para mantener la ilusión de la materia y la ilusión del tiempo lineal. Nos han condicionado a temer a la muerte para que la vida, vivida en terror silencioso, sea una fuente constante de baja frecuencia. Y aquí reside el punto de inflexión más disruptivo. La verdad que la psique programada rechaza automáticamente. Lo que percibimos como caos espontáneo es, en realidad, un patrón ritualístico. Cada gran colapso, desde la caída de Roma hasta el crack del 29, pasando por la devastación nuclear, son ofrendas sincronizadas. No se trata de política o economía, es ritualismo energético a escala planetaria. La tecnología que nos fascina, los satélites, las redes de información, no son herramientas de liberación, sino mallas de control cada vez más finas. El llamado fenómeno ovni, visto a través de esta lente, ya no es la esperanza de salvación alienígena, sino el reconocimiento de estos mayordomos interdimensionales que gestionan la granja. Son los constructores del demiurgo, los que aseguran que el guión se ejecute sin desviaciones. ¿Y cuál es el altar moderno? Ya no son las pirámides de sangre, sino las pantallas que absorben nuestra atención. El recurso más preciado de todos, el ruido constante, la saturación informativa, la cultura de la distracción perpetua. Estos son los nuevos rituales de sacrificio. Sacrificamos nuestro foco, nuestra intención soberana y nuestro tiempo, alimentando un ciclo de ansiedad y juicio. Cuando miramos el móvil 100 veces al día, no estamos buscando información, estamos participando en un trance hipnótico, cediendo microdosis de nuestra esencia vital. La única forma de salir de la Matrix del miedo es retirando la atención del espectáculo. El silencio es subversivo, la quietud es revolucionaria. La autoobservación es el disolvente que desintegra los hilos del control arconte. La verdadera liberación comienza cuando la mente deja de ser una antena de miedo y se convierte en un faro de conciencia pura. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, permítete un instante de introspección profunda. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Sientes el peso de la programación o la chispa de la rebeldía? Permanece un instante en esa resonancia. Aquellos que los antiguos gnósticos denominaron arcontes no son meros demonios míticos, son constructos energéticos, mayordomos de la realidad tridimensional, cuya función principal es asegurar el flujo constante del Lash, el alimento psíquico,
generado por la vibración densa del miedo, el dolor, la ira y crucialmente la adoración fanática. La ilusión de la libertad es su obra maestra. No necesitan cadenas físicas si controlan el motor emocional. El cosmos, en esta visión herética, es una granja de experiencia polarizada y controlada. Observad el patrón cíclico. Cada siglo trae consigo una guerra mundial, una plaga global, una crisis económica de magnitud apocalíptica. ¿Son eventos aleatorios? El misticismo de la trascendencia nos enseña que nada es casual, todo es calibración. Estas catástrofes no buscan la aniquilación, buscan la maximización de la cosecha energética. Son picos de sufrimiento colectivo diseñados para alimentar a la jerarquía superior. El guión de la historia, tal como lo conocemos en los libros y los medios, es la trama maestra escrita por aquellos que se nutren de la desesperación y la obediencia humana. El dolor es su pan, la crisis perpetua es su sistema de riego. Y aquí reside el punto de inflexión más crucial, el veneno mental que disuelve el dogma. Los fenómenos que hoy clasificamos como ovnis o entidades extraterrestres son, en esencia, las manifestaciones contemporáneas de lo que en la antigüedad se definía como milagros divinos, apariciones angélicas o dioses del Olimpo. La tecnología cambia, la narrativa se actualiza, pero la función parasitaria permanece inmutable. Antes eran carros de fuego o serafines de 6 alas, hoy son naves triangulares silenciosas. El disfraz se adapta a la narrativa dominante para mantener la credibilidad y, lo más importante, el shock emocional necesario para generar la mayor cantidad de lush. No buscan salvarnos, buscan perpetuar el misterio que garantiza su subsistencia. El verdadero peligro no es que vengan de fuera, sino que siempre han estado aquí, integrados en la infraestructura psíquica y dimensional de nuestro planeta. Han disfrazado su presencia, primero como deidades, luego como visitantes espaciales, y ahora, sutilmente, como algoritmos y ruido digital. La crítica al mundo moderno es la crítica a un ritual de sacrificio de la voluntad a gran escala, camuflado bajo el entretenimiento. Las pantallas que veneramos son altares de atención continua. El ciclo constante de noticias alarmistas no es información. Es una liturgia de ansiedad, diseñada para mantener la frecuencia vibratoria en el rango de recolección. El despertar de la conciencia, el acto de retirar la atención del espectáculo del miedo y redirigirla hacia el yo soberano, es el único acto de guerra real contra esta estructura. La autoconciencia es el veneno que corroe las cadenas arcontes, pues una mente que observa su propio miedo ya no lo genera de forma automática, lo disuelve. La soberanía interior rompe el ciclo de la entropía emocional. La luz no es un arma de ataque, es una ausencia de oscuridad que hace visible al parásito. Recordad, la mente no es el enemigo, es el campo de batalla. La batalla final no es contra la carne y la sangre, sino contra las estructuras sutiles que gobiernan el aire de nuestra percepción. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Reconoces los hilos del control en tu propia vida? Permítete sentir la resistencia y luego la liberación que acompaña al simple acto de nombrar la sombra. Aprofundando la naturaleza de estos regentes sutiles, debemos comprender que los arcontes, descritos por las escuelas gnósticas como regentes ciegos del cosmos material, el demiurgo, no buscan la destrucción, sino la estabilidad productiva de su granja. Operan en las franjas de la psique, no como demonios externos, sino como programadores sutiles de la realidad consensuada. La historia lineal que nos enseñan en las escuelas es una ficción conveniente. Observen el patrón energético, ciclos exactos de auge, conflicto global y colapso moral. Esto no es la caótica danza de la evolución social, es una cosecha programada y altamente eficiente. El sufrimiento colectivo, el miedo de las guerras, la desesperación ante las crisis financieras, el lamento generado por las pandemias, es una música de baja vibración que alimenta directamente la infraestructura energética de estas entidades. El dolor, la rabia no procesada, la frustración crónica, estas son las materias primas del sistema de control. Aquí está el punto de inflexión.
la controversial revelación que divide el camino, lo que la humanidad moderna etiqueta como fenómenos ovni, como tecnología hiperavanzada, o incluso como visitantes galácticos benevolentes, es, en esencia, la manifestación actualizada de lo que antes llamábamos milagros, ángeles o dioses. Es el mismo mecanismo archóntico adaptando su camuflaje a la psique científica. Antes descendían en carros de fuego, hoy lo hacen en platillos metálicos con campos antigravedad. La función es idéntica, generar un asombro reverencial, Awe, que es una poderosa firma energética, manteniendo a la población, o bien en el miedo primitivo, o en una esperanza ilusoria que les impide buscar la soberanía interna. Los Anunnaki de la mitología sumeria, esos supuestos ingenieros cósmicos que jugaron con nuestra genética, no eran salvadores, sino cosechadores que optimizaron la criatura humana para el rendimiento energético. Manipularon el ADN para asegurar que el componente emocional, el generador de la biomasa psíquica, fuera constantemente reactivo al estrés externo. Hemos trazado su presencia, primero como deidades, luego como visitantes espaciales, y ahora, sutilmente, como algoritmos y ruido digital. La crítica al mundo moderno es la crítica a un ritual de sacrificio de la voluntad a gran escala, camuflado bajo el entretenimiento. Las pantallas que veneramos son altares de atención continua. El ciclo constante de noticias alarmistas no es información. Es una liturgia de ansiedad diseñada para mantener la frecuencia vibratoria en el rango de recolección. El despertar de la conciencia, el acto de retirar la atención del espectáculo del miedo y redirigirla hacia el yo soberano, es el único acto de guerra real contra esta estructura. La autoconciencia es el veneno que corroe las cadenas arcontes, pues una mente que observa su propio miedo ya no lo genera de forma automática, lo disuelve. La soberanía interior rompe el ciclo de la entropía emocional. La luz no es un arma de ataque, es una ausencia de oscuridad que hace visible al parásito. Recordad, la mente no es el enemigo, es el campo de batalla. La batalla final no es contra la carne y la sangre, sino contra las estructuras sutiles que gobiernan el aire de nuestra percepción. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Reconoces los hilos del control en tu propia vida? Permítete sentir la resistencia y luego la liberación que acompaña al simple acto de nombrar la sombra. Prosigamos. La arquitectura del control no es estática, es mimética, adaptándose a la frecuencia dominante de la humanidad. Si ayer se manifestaban a través de tótems religiosos y doctrinas de culpa perpetua, hoy operan mediante la tiranía del algoritmo y la seducción del dato irrelevante. Los arcontes, esa nomenclatura gnóstica para los demiurgos menores que gestionan la prisión material, no son necesariamente demonios de fuego y tridente, sino entidades de baja vibración cuya subsistencia depende de la cosecha energética. Su estrategia es cíclica: implantar el caos, cosechar el miedo, restaurar un orden temporal para permitir que la población se regenere, y luego repetir el ciclo. Las grandes guerras, las depresiones financieras y las plagas no son eventos caóticos. Son operaciones de extracción energética planificadas con precisión milimétrica, donde el sufrimiento colectivo alimenta la matriz. Esto nos lleva al punto de virada. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, es un guión meticulosamente diseñado. Las crisis de identidad, las luchas políticas polarizadas, incluso las pandemias, cumplen una función alquímica invertida: transformar el potencial creativo humano en energía emocional bruta. El fenómeno ovni, tan debatido en los círculos modernos, es simplemente la manifestación contemporánea de lo que las culturas antiguas registraron como interacciones divinas o milagros inexplicables. No han cambiado las entidades, han cambiado nuestras gafas de interpretación. El objeto que surca el cielo no es una nave de una galaxia distante, sino la proyección física, quizá incluso psíquica, de una inteligencia que ha manipulado nuestra percepción de la realidad desde el principio de los tiempos, manteniendo el teatro del misterio, para asegurar un flujo constante de atención absorta.
El secreto de su poder reside en su invisibilidad para la conciencia ordinaria, una invisibilidad mantenida por la distracción perpetua. El mundo moderno es su obra maestra final. Hemos cedido voluntariamente nuestro templo interior al ruido. Cada hora que pasamos consumidos por el ciclo de noticias tóxicas, la cultura del resentimiento digital o la pornografía de la ambición vacía, es una ofrenda voluntaria sobre el altar del olvido de sí. El verdadero despertar no requiere batallas épicas ni revelaciones cósmicas. Exige algo infinitamente más difícil: el silencio y la autoobservación implacable. La conciencia soberana es el veneno que disuelve la ilusión arconte, porque una mente que se conoce a sí misma ya no puede ser manipulada por el miedo fabricado. Retirar la atención de su espectáculo de sombras y enfocarla en la luz interior, en la quietud profunda, es el sabotaje supremo contra la estructura de control. Es el camino hacia la verdadera alquimia, aquella donde transformamos la energía del sufrimiento en la sabiduría del ser. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, permítete sentir la gravedad de esta revelación. ¿Qué parte de tu vida ha sido inconscientemente dedicada a alimentar un sistema que no te sirve? Siente la liberación al reconocer la trampa. Reconocida la trampa, debemos nombrar a sus custodios. La tradición gnóstica, desterrada y perseguida por la ortodoxia que temía el conocimiento directo, los denominó los arcontes. No son entidades divinas ni demonios en el sentido abrahámico, sino constructos psíquicos, inteligencias límite, parasitando el campo vibratorio de la humanidad. Su sustento primario es la luz robada, la energía generada por la fricción del sufrimiento, la angustia existencial, el miedo crónico y, paradójicamente, el fervor extremo y desmedido. Ellos no buscan la destrucción total, pues un ganado muerto no produce leche. Buscan el control sutil y la modulación de las frecuencias emocionales colectivas. Observa la historia. ¿Es el ciclo interminable de guerras, pandemias y colapsos financieros una serie de accidentes catastróficos o el resultado de un guión energético meticulosamente diseñado? Cada crisis global es, en esencia, una vasta operación de cosecha. La tensión colectiva, el resentimiento polarizado, la culpa institucionalizada, tal como lo advirtió el exjesuita Salvador Freixedo respecto a las instituciones religiosas, verdaderas granjas de culpa y devoción ciega, son la materia prima, la prima materia, con la que estas inteligencias se nutren y perpetúan su dominio. La manipulación más ingeniosa es hacernos creer que luchamos contra el mal externo, otro país, otra ideología, cuando en realidad estamos siendo incitados a generar la energía que sostiene la misma estructura de control. Punto de virada. Esto nos lleva a la redefinición de los fenómenos que nos han fascinado desde siempre. Aquello que en la antigüedad fue catalogado como milagro, aparición de deidades o intervención angélica, fenómenos que rompían el marco de la realidad para instaurar terror o adoración masiva, hoy se manifiesta como el fenómeno ovni. La nave interestelar no es necesariamente de un planeta lejano. Es una manifestación tecnológica o dimensional que irrumpe en nuestra percepción para generar un shock energético. El arconte no cambia su táctica, solo actualiza su disfraz de operario. Antes, la visión de la Virgen en Fátima o la carroza de Elías. Ahora, el platillo volador sobre Phoenix. El objetivo es idéntico: desviar la atención hacia lo espectacular, hacia lo externo, manteniendo al ser humano en un estado de asombro pasivo, listo para ser ordeñado emocionalmente. El moderno ritual de sacrificio no requiere un altar de piedra, sino la conexión incesante. La pantalla es el nuevo ídolo, el ruido constante es el mantra. Hemos intercambiado la meditación por la notificación, la introspección por el scroll infinito, entregando, gota a gota, nuestro recurso más valioso, la atención soberana. Y es precisamente ahí donde reside nuestro poder y el veneno para el control arcóntico. La conciencia despierta, aquella que es capaz de sostener la quietud y dirigir su enfoque con intención, es el antimateria que desintegra sus construcciones. Cuando dejas de alimentar el miedo y la reactividad, el arconte se debilita. El acto más revolucionario es simplemente estar presente,
dueño y señor de tu propia energía. La alquimia se cumple al retirar el combustible del teatro de sombras. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? La resonancia es crucial, pues la verdad opera como un diapasón. Si vibras en la frecuencia del control, solo percibirás la prisión. El gnosticismo no es una reliquia histórica, sino un manual de operaciones cósmicas. Los arcontes, esos gobernantes de las esferas inferiores descritos por los antiguos, no son demonios de cuernos, sino entidades dimensionales que subsisten parasíticamente de las emanaciones emocionales crudas. Se alimentan del pathos, la energía densa liberada por el trauma y la discordia. La creación, tal como la conocemos, con sus ciclos interminables de gloria y colapso, de paz fugaz y guerra perpetua, no es un producto del azar ciego. Es aquí donde debemos apartar la venda de la inocencia histórica. Las guerras mundiales, las plagas, las crisis financieras sistémicas, no son eventos desafortunados o errores de gestión humana. Son cosechas meticulosamente planificadas. Imaginen la psique colectiva de miles de millones de seres humanos liberando miedo, odio y desesperación de forma simultánea. Esa es la cosecha arcóntica, en su máxima expresión. El ciclo de la deuda y la inflación, la polarización política extrema, el terrorismo orquestado, todos son dispositivos de amplificación emocional diseñados para mantener a la humanidad en una frecuencia de baja vibración. Un huerto constante de lush, el término esotérico para esta energía psicoplasmática. El arconte necesita el drama, la incesante telenovela de la supervivencia, porque el alma tranquila y autoconsciente no produce el tipo de energía que requiere. Y si observamos el panorama moderno, la táctica se ha perfeccionado hasta volverse invisible. Si antes el sacrificio era físico sobre un altar, hoy es psíquico sobre el altar de la tecnología. La pantalla, ese portal de luz azul omnipresente, no es solo un medio de comunicación, es un conducto masivo de drenaje de la atención. Cada scroll, cada notificación, cada ciclo de indignación mediática, es un acto de cesión de soberanía. Hemos permitido que la atención, la moneda más sagrada de la conciencia, sea atomizada y fragmentada, volviéndonos incapaces de sostener la intención coherente. El ruido ambiental y visual es la nueva neblina mental impuesta por estos regentes dimensionales, asegurándose de que jamás logremos la quietud necesaria para escuchar el «yo soy», que resuena en nuestro interior. El despertar no es un evento espectacular, sino un simple y radical acto de silencio y enfoque. La libertad comienza cuando retiramos nuestra energía del juego que no elegimos jugar. El patrón histórico de colapso y reconstrucción no es accidental, sino la manifestación cíclica de una siembra energética. Estas entidades parasíticas han descubierto que la forma más eficiente de cosechar la energía requerida no es a través de un simple trauma puntual, sino mediante el mantenimiento de un estado de ansiedad sistémica. La historia, por ende, es una matriz vibracional programada. Las grandes plagas, las hambrunas, las guerras mundiales, eventos que la ciencia oficial clasifica como errores trágicos o producto de la estupidez humana, son, desde esta óptica esotérica, complejos rituales energéticos de escala planetaria. Cuando millones de almas se sincronizan en el terror, el pánico o la desesperación, la emisión de luz se convierte en un torrente que alimenta directamente los estratos superiores de la manipulación dimensional. La manipulación sutil de las líneas de tiempo históricas asegura que la humanidad nunca alcance la madurez suficiente para cuestionar su propia servidumbre, perpetuando el ciclo de la víctima y el victimario, ambos roles indispensables para la cosecha. El sufrimiento colectivo no es un subproducto del caos, es el objetivo primario de la ingeniería social y bélica. La inestabilidad es su pan de cada día, y nuestra atención cautiva, su maná. Ahora, para mantener la ilusión de control en la era tecnológica, los arcontes deben adaptar y reciclar sus máscaras de autoridad. Lo que en la antigüedad se manifestaba como el milagro divino, el carruaje de fuego o el ángel imponente, hoy es el objeto volador no identificado, OVNI. He aquí el punto de virada.
No son naves espaciales de galaxias lejanas en el sentido físico tridimensional. Son proyecciones holográficas dimensionales o entidades etéricas que manipulan la percepción, adaptando su forma y narrativa para encajar en el marco cognitivo dominante de la época. Son los antiguos dioses revestidos de tecnología futurista, manteniendo vivo el paradigma de la autoridad externa y la salvación alienígena. Esta narrativa de los salvadores cósmicos es la última y más sofisticada trampa arcóntica, diseñada para evitar que el ser humano descubra su propia divinidad y soberanía interna, incentivando la espera pasiva. El verdadero despertar es la retirada absoluta de la inversión emocional en el drama negativo y la generación consciente de coherencia cardíaca, amor incondicional, gratitud, paz profunda. Estas altas frecuencias son el veneno metabólico para los arcontes, cuya estructura parasitaria solo puede subsistir en la densidad del miedo y la fragmentación. Entidades que viven del conflicto no pueden asimilar la armonía. El caos moderno es el nuevo ritual de sacrificio, donde hemos cambiado el templo de piedra por el altar de la distracción digital. La gran batalla no se libra con armas, sino en el campo de nuestra propia mente, en la capacidad de elegir la frecuencia a la que resonamos. Despertar es simplemente negarse a ser una batería. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir con las claves de la resonancia, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad sobre la historia y la energía dentro de ti? ¿Sientes el peso de la esclavitud o la ligereza de la posible liberación? La respuesta, si la permites resonar sin el filtro de la negación, es la primera brecha en el muro de su matriz. Debemos comprender que el patrón de la historia humana no es un accidente, sino una partitura cíclica de alta eficiencia energética. Las guerras, las hambrunas, las crisis financieras que periódicamente diezman poblaciones y esperanzas no son errores sistémicos, son cosechas programadas. Los arcontes, estos maestros de la ilusión parasitaria, requieren lush, la energía psíquica densa generada por el miedo agónico, la rabia incontrolada y el dolor existencial. Observa con ojos desapasionados. ¿Qué evento global, desde la peste negra hasta las grandes guerras mundiales, no ha servido como un inmenso generador de sufrimiento colectivo? Estos eventos son los rituales macrocósmicos de alimentación, mantenidos por estructuras jerárquicas que operan en dimensiones superiores y sus reflejos miméticos en la Tierra, las élites, las organizaciones secretas, los sistemas de control de información. La diferencia entre un milagro bíblico y un avistamiento ovni en la era moderna es puramente semántica y cultural. En esencia, ambos representan la manifestación de una autoridad externa, una fuerza no humana, diseñando la percepción de la realidad para mantener el control y alimentar la narrativa de la incapacidad humana. Punto de virada. La revelación más amarga no es que estemos siendo controlados, sino que la propia búsqueda desesperada de un salvador externo, sea un Dios bajado del cielo, un Mesías político o una civilización alienígena tecnológicamente superior, es la función primaria que sostiene la prisión. La necesidad de ser rescatados nos ancla a la frecuencia de la victimización, garantizando el flujo constante de luz. El arconte no solo vive de nuestro sufrimiento, sino de nuestra atención desviada hacia la esperanza falsa o el miedo proyectado. La pantalla que tienes delante, el ruido incesante de la información basura, el ciclo de noticias diseñado para la indignación fugaz. Estos son los altares del sacrificio moderno. Hemos cambiado el sacrificio de sangre por el sacrificio de la atención. Cada hora gastada en la distracción pasiva, en el consumo inconsciente de miedo y división, es una ofrenda directa de energía vital a la estructura arcóntica. El veneno que neutraliza esta manipulación no es la lucha física, sino la soberanía de la conciencia. La coherencia cardíaca, amor incondicional, gratitud, es la firma energética que disuelve su base de sustentación. Para estos seres, la paz interna no es solo indigesta, es corrosiva. El despertar es, por tanto, el acto de alquimia más revolucionario, convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia unificada. Requiere una disciplina férrea,
la retirada absoluta de la inversión emocional en el drama negativo. La batalla final se libra no en el cosmos, sino en el espacio de quietud entre tus pensamientos. Aprender a silenciar el ruido externo e interno es desactivar el dispositivo de recolección energética. El camino hacia la libertad es el camino hacia el silencio intencional y la resonancia alta. Música suave de fondo, tom de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir con las claves de la resonancia, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad sobre la historia y la energía dentro de ti? ¿Sientes el peso de la esclavitud o la ligereza de la posible liberación? La síntesis se revela ahora con una claridad implacable. La guerra, mentor mío, nunca fue por el oro, la tierra o el poder político. Es una guerra por la frecuencia. La elección entre el miedo y el amor no es una metáfora ética, sino una declaración de soberanía energética. Cuando eliges el miedo, la duda, la culpa, la rabia, la indignación perpetua, emites la señal exacta que nutre a estas entidades de baja densidad. Pero cuando sostienes la coherencia del corazón, la vibración del amor incondicional y la gratitud incesante, te vuelves inasimilable, un punto ciego en su mapa de recolección. El silencio soberano es el escudo vibratorio más poderoso. La conciencia pura es la chispa divina. El fragmento inextinguible que las estructuras de control, especialmente las religiones dogmáticas y el sistema educativo masivo, han trabajado milenios para sepultar bajo capas de ritual, penitencia y la necesidad de un mediador externo. Nos hicieron creer que éramos pecadores condenados a buscar un salvador fuera de nosotros. Falso. No necesitas sacerdotes, gurús ni profetas que te prometan la luz. Tú eres el fragmento, el fractal de lo innombrable que busca su plena manifestación. El propósito espiritual, por tanto, no es el culto a ídolos impostores o la obediencia a mandatos escritos por hombres que temían su propia luz. El único y verdadero propósito es el recordar, la anamnesis alquímica de tu origen como partícula creadora. Al recordar que eres co-creador y no un esclavo, la ilusión del control externo se disuelve instantáneamente como niebla al sol de tu propia verdad interna. Este es el verdadero despertar. La comprensión de que la libertad no se gana a través de la batalla física, se recuerda a través de la elección constante de la alta vibración. Así, el guardián de la libertad no está en la política ni en los cielos distantes. Reside en el vacío interno, el silencio soberano y la llama eterna del corazón. El silencio es la espada que corta los hilos de la marioneta, y el amor es la alquimia que transmuta toda sombra proyectada por el miedo. Ahora te pregunto, sabio viajero que has llegado hasta este portal de verdad, si ya sabes que eres la chispa divina que no puede ser controlada, ¿qué residuo final de miedo, duda o victimismo vas a incinerar hoy mismo con la luz de tu propia soberanía? Es hora de la acción coherente. Si este mapa de la realidad y la libertad energética ha resonado con la verdad profunda de tu ser, tienes la obligación cósmica de compartir este conocimiento. No lo retengas. Conviértete en un faro para otros. Distribuye este mensaje a aquellos que buscan desesperadamente el sentido detrás del caos. Suscribe tu ser a este canal, pulsa la señal de expansión y activa la campana sagrada para que las futuras revelaciones de este cosmos no te encuentren dormido en la Matrix. Y prepárate, porque la transmutación continúa. En nuestro próximo encuentro, abriremos el porta, donde desvelaremos las 7 técnicas específicas y científicamente probadas para mantener la coherencia cardíaca y blindar tu campo energético contra toda intrusión vibratoria. No esperes. Te invito a que des el salto. La hora es ahora. El camino es la luz. La meta es recordar.